Cuando hablamos de mapas, es habitual que nos venga a la mente, pues, urbanismo, cartografía urbanística, planes de ordenación urbana y que vienen a representar grandes extensiones de territorio. Sin embargo, el objeto de este curso es la gestión de la información en un ámbito más reducido, la representación individual de cada registro u objeto. QGIS abarca la representación de estos objetos individuales con la denominada composición de atlas. Un local, un vado, una calle, una ocupación con mesas y sillas, y cada uno de estos con sus datos diferentes. Sin pretender en este vídeo un desarrollo extenso de la composición de atlas, vamos a ver cómo podemos elaborar un reflejo gráfico de cada uno de estos objetos y sus datos. Por lo pronto vamos a despejar todas las capas que están en el tablero de QGIS. Y vamos a dejar aquellas que nos interesan para realizar la tarea. Dejaremos de territorio construcciones puntuales y lineales, así como callejero fiscal. Y de la carpeta que recientemente hemos creado y llamado a ella determinadas capas, dejaremos locales y mesas y sillas. La gran diferencia entre un mapa y un atlas es que este primero es una imagen fija de una zona o de un territorio. Sus datos son los que detallamos en el documento y estos no varían. Si movemos la imagen, por ejemplo, a otro local, veremos que los datos que habíamos indicado en el mapa no varían. Sin embargo, si yo el formato lo configuro como un atlas, veremos que si yo elijo el local 26 que hemos visto anteriormente, comprobaremos que ha cambiado de posición, pero además me indica los datos que contiene este objeto. Es decir, el titular, la terraza de Pedro y el local es el número 26. Esta es la gran diferencia entre lo que es un mapa y un atlas. Evidentemente hemos hecho los formatos muy sencillos para que se comprenda un poco el concepto. Cada vez que nosotros cambiemos de objeto, se adaptará a los datos que internamente tiene ese objeto. Bien, pues vamos a ver un poco la elaboración de estos atlas. Ya os digo bueno, que lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, porque además también he de reconocer que, bueno, pues por ejemplo en nuestro departamento, en la Agencia Municipal Tributaria, no se utilizan estos tipos de informes. Pero bueno, simplemente es para saber cómo funciona. Bien, lo primero que tenemos que conocer son los dos iconos que nos van a permitir crear y manipular los distintos formatos que hagamos de atlas. El primer icono sería el de crear y el segundo sería el de llamar a las composiciones que ya tenemos creadas, ¿vale? Vamos a empezar creando un atlas. Le damos nueva composición. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues sorprendentemente, alum. En este caso yo sería 00. Vosotros seríais alum-01, 02, lo que corresponda. Bien, lo primero que veis es, digamos, la base de lo que sería el mapa o lo que sería en este caso el atlas. Si tocamos en lo que es en la parte blanca, en lo que sería una página, si tocamos al botón derecho, veríamos que nos da la opción de propiedades de página. Básicamente es pues los mismos principios que puede ser un Word o puede ser un Excel, en el que nos permite poner el tamaño de la hoja, que en este caso nosotros seremos el A4, y horizontal o vertical.
¿Qué más cosas debemos tener en cuenta para trabajar con un atlas? Vamos a poner las barras de herramientas que van a ser necesarias para trabajar con la composición. Exactamente igual que con QGIS, con el tablero de QGIS, tenemos que irnos a la barra superior y botón derecho nos da la opción de llamar a los distintos paneles y a las distintas barras de herramientas. Debemos poner Atlas, siguiente, elementos y propiedades del elemento, que ya lo tenemos aquí, ¿lo veis? Este es el propiedades del elemento. Si lo quitamos, desaparece la pestaña de propiedades de elemento. Y todas estas barras de herramientas que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos teniendo digamos, la página en blanco. Vamos a hacer la primera operación. Bueno, lo primero que vamos a hacer para realizar esta composición es llamar una imagen a nuestro tablero, a nuestra página. Para ello vamos al icono, que es añadir mapa, y hacemos clic y nos ponemos en una posición más o menos donde queremos que se quede la imagen. Hacemos clic en la parte izquierda y arrastramos sin soltar el ratón hasta formar un cuadrado, un rectángulo, lo que nosotros queremos. Observar que lo que aparece en este marco es la imagen de lo que aparece en el tablero de QGIS. De tal manera que si yo desclicara alguna de las capas, tendría efectos en nuestra página, en nuestra composición. Si le doy a actualizar, vemos cómo desaparecen las capas que ya he eliminado en el tablero de QGIS. Vamos a darle otra vez. Y en el momento en que yo mueva el documento o lo refresque, aparecerán las capas. Cada elemento que yo incorpore a la página aparecerá en la herramienta de panel de elementos. Si vemos, voy a activarlo otra vez. En este panel de elementos irán apareciendo los distintos elementos que yo vaya incorporando a la composición. En este caso, este elemento es mapa 1. Al señalarlo, me permite modificar su posición, dándole a este icono, modificar todo el elemento, incluso su marco, modificar su tamaño o posicionarlo pues donde yo considere oportuno. Utilizando el icono de mover contenido, lo que yo voy a hacer es mover, como su nombre indica, el contenido del marco. Quiere decir que yo voy a modificar la imagen con independencia de su posición en la página. Puedo darle hacia adelante o hacia atrás o moverlo. Pero previamente tengo que haberlo señalado. Vamos a ir incorporando nuevos elementos a la composición de nuestro atlas, aunque, como ya he comentado, ahora mismo en esta situación no es un atlas, sino un mapa. Vamos a incorporar, por ejemplo, una imagen. Pues en esta posición, donde nos interese, señalo el elemento y una vez señalado el elemento me voy a sus propiedades. Este caso sería del mapa, las propiedades del mapa, y si señalo el elemento imagen, me iré a las propiedades de la imagen. En esta opción podré elegir una imagen tipo SVG que tenemos en el propio QGIS, o bien una imagen que tengamos nosotros guardada en nuestro PC. Si no recuerdo mal, en el fichero de estilos
que descargáis en el directorio raíz, en la carpeta curso QGIS y en la subcarpeta estilos, aparece pues, determinadas imágenes entre los que podemos elegir, por ejemplo, el logo. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho es crear un objeto en el que podemos llamar una imagen. La imagen puede configurarse pues, de distintas maneras, ¿vale? Para adaptarla pues, a la posición que nos interese. Como os he dicho antes, si yo selecciono el elemento imagen, me permitirá, si tengo activado este icono, me permitirá pues moverlo donde yo considere. Al mismo tiempo, podré hacerlo más grande. ¿De acuerdo? Vamos a darle para atrás y que quede en la posición inicial. ¿Qué más cosas puedo incorporar yo al documento? Por ejemplo, yo puedo a las imágenes crearle, si vemos no aparece ningún marco, puedo crearle un marco. Lo mismo que hemos dicho antes. Señalo el objeto, el elemento que me interesa, veo sus propiedades y en la zona inferior me permite aquí ponerle un marco de color negro y podemos hacerle pues que sea más fino. ¿Qué más cosas podemos incorporar a nuestro documento? Pues podemos incorporarle un texto. Con este icono de texto podemos ponerle, daros cuenta cómo ha generado otro elemento. Si yo lo marco y me aparece y posiciono en las propiedades de este elemento, en esta zona, yo puedo modificar el texto. Puedo modificar las propiedades del documento, o sea, del texto, y ponerle, por ejemplo, pues una letra negrita. Evidentemente, cada alumno pues, puede poner lo que quiera, ¿vale? Esto me he equivocado, pues simplemente entro al elemento y lo modifico. Muy bien. Podemos incorporar, por ejemplo, pues otro elemento que nos indique la fecha de hoy. Más que la fecha de hoy, la fecha de cuando elaboro el documento. Es decir, si yo este documento lo abro mañana, me aparecerá la fecha de mañana. Bueno, pues este es un documento, un elemento, perdón. En ese elemento, en sus propiedades, accedo a él. Le digo que voy a insertar un texto y el texto va a ser una fecha y además con un formato determinado. Yo voy a decirle que me ponga la fecha de hoy. Si os fijáis aquí abajo, bueno, vamos a verlo. Con esta propiedad, el formato que me aparece es este. ¿Cómo puedo hacerlo que sea el formato pues, el más conocido para nosotros? ¿Vale? Pues yo vuelvo a darle a opción de editar. Y lo que voy a hacer es crear un formato. Esto evidentemente pues, se aprende poco a poco, ¿no? En función de las necesidades de cada uno. Es simplemente para que veáis una de las posibilidades que tiene el que incorporemos nuevos elementos. Le voy a decir que me haga un formato de fecha y el formato de fecha le voy a decir que sea la fecha de hoy, pero el formato quiero que sea coma. Si vemos aquí, pues le vamos a poner el mismo formato.
Daros cuenta cómo aparece el formato. Vamos a borrarle lo que ya tenía y aparece el formato. Puedo incorporarle un texto a este formato. Voy a decirle con un formato de texto Murcia a. Esto es simplemente un texto y lo uno al el formato de fecha que he incorporado aquí abajo. Daros cuenta qué es lo que aparece. Muy bien, ya le he incorporado otro objeto más. Pero vamos a centrarnos en el objeto de este vídeo, que es la elaboración de un atlas. Hasta ahora lo que tenemos en la composición no es un atlas, sino un plano, un mapa. El atlas, como ya os he comentado anteriormente, de lo que se trata es de reflejar los datos, la posición de un objeto y los datos de ese objeto. De tal manera que cualquier modificación, cualquier nuevo objeto, se modificarán los datos que aparezcan en la composición. ¿Qué es lo que debo hacer primero para elaborar un atlas? Evidentemente, hemos posicionado la imagen del mapa en función de la configuración que tiene QGIS. Y lo que voy a hacer ahora, sabiendo que tengo activada los paneles de atlas de elementos y panel de propiedades de elemento, vemos que tengo estos tres paneles en la pantalla. Bien, pues el primer panel que debo de utilizar es Atlas. Y le tengo que decir que voy a generar un Atlas. Lo primero que debemos indicar es sobre qué capa voy a trabajar y voy a convertir su información en datos individuales, es decir, datos de cada uno de los objetos que componen el atlas. Como hemos comentado anteriormente, vamos a utilizar las capas que hemos llamado desde Postgres, que en este caso va a ser la de locales. Bien, ya le estoy diciendo que voy a trabajar con los objetos de forma individual de la capa locales. En esta opción tengo que decirle cuál es el dato, cuál es el campo en el que refleja los datos individuales de cada uno de los objetos. Es decir, el dato inequívoco de cada uno de los objetos. Bien, pues en la capa de locales hay un campo que se denomina número de local, que identifica cada uno de los locales. Es decir, no existe dos locales con el mismo número. Y además, yo le voy a decir que esa opción me la ordene también por el número de local. De tal manera que cuando yo haga una relación, me ordenará el listado por ese número de local. Importante tener en cuenta esta opción, el número de página al que le hemos llamado el campo ID local. Bien, pues ya le estoy diciendo a la composición que el atlas lo voy a realizar con una tabla que se llama locales. Me queda ahora decirle qué elementos de la composición va a utilizar ese atlas. Pues en este caso, el elemento va a ser mapa 1, que es este. Me voy a la propiedad de mapa 1, la propiedad de ese elemento, y en la zona baja le tengo que decir que me lo controle este elemento
me lo controle por el atlas que hemos creado. Bien, pues para activar el atlas hay que darle a esta opción, configuración de atlas, y activar el atlas. Muy bien. Si me voy a la propiedad del elemento, le voy a poner una escala. Muy bien. Es muy importante, evidentemente, que si yo voy a hacer el atlas con la capa locales, que en el objeto, en el elemento mapa, se vean los locales. ¿Por qué no se ve? Pues simplemente porque no están activados en el tablero de QGIS, como he comentado al principio. Hay que decirle de ver esas capas. Vamos a ver si efectivamente es así. Y en el momento que yo actualice, ya vemos que aparece un local. Está seleccionado. Voy a retirarme. Bien, si nos damos cuenta, ahora tengo activado el atlas y lo que voy a ver es la relación y la posición de cada uno de los objetos que componen el atlas. En este caso, si voy a la opción Atlas, el campo que va a definir la relación de cada uno de los objetos es ID locales. Pues el ID locales es el número que aparece a la derecha. En definitiva, este sería el local 23. Daros cuenta cómo cada local que yo elija me irá a su ubicación. ¿Cómo puedo hacer que, bueno, pues que el objeto se vea, pues, digamos, en la zona en la que se encuentra? Bien, pues lo que voy a hacer es, me voy a la propiedad del elemento, del mapa, y le voy a decir, perdón, tengo que elegir, he elegido este cuando debiera elegir este. Daros cuenta la diferencia de la propiedad del elemento simplemente de una imagen a la propiedad del elemento de mapa. Bien, pues aquí le estoy diciendo que yo lo quiero que se visualice el objeto, en este caso locales, a una escala de 59. Si la pongo a una escala de 2000, veremos que se retira el objeto. Vamos a ponerle pues una escala normal para que se vea el objeto y su situación. Para que la escala no varíe, tenemos que decirle que sea la escala fijada en la parte de arriba. Yo voy a poner 250 y todos los objetos, todos los locales se van a ver aproximadamente a esa escala. Veremos que no se modifica. También puedo decirle que en vez de utilizar una escala fija, que utilice un margen respecto a la totalidad del objeto, del marco. En este caso yo voy a decirle que se vea el 50, que ocupe el 50% del marco. Vamos a verlo. Ya veis que el atlas lo que realiza es que se va posicionando de un objeto a otro en función de la elección que nosotros hagamos. Por ejemplo, el local 593, pues se me posiciona a una zona determinada donde está el local. Pero vamos a ver también qué es lo que nos permite este formato de atlas.
pues es, además de incorporar la imagen del, en este caso del local, pues también incorporaremos los datos que contienen este local. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, vamos a incorporar aquí un objeto de texto, aquí abajo. Vamos a ponerle, señalando el objeto, voy a entrar a él y le voy a decir número de local. Es un texto simplemente. Vamos a poner el tamaño de la letra, ¿vale? Y a la izquierda. ¿Qué vamos a llamar aquí a continuación? Pues voy a poner otro elemento. Vuelvo a entrar a ese elemento, que ya lo tengo señalado. Entro a las opciones. ¿Y qué voy a llamar a este elemento? Pues en este caso un campo que nos indique el número del local. Vamos otra vez que no lo he hecho bien. Borramos, campos, doble clic. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, este negrilla, en 18, negrilla y a la derecha. Aceptar y a la derecha. Daros cuenta qué ocurre cuando yo voy eligiendo el local, el número de local que a mí me interesa obtener su imagen e imprimirlo cuando lo decida. Local 16. Daros cuenta que me ha posicionado en el local 16 y me dice cuál es el número del local. Ponemos más datos. El objeto, señalo, edito y aquí le indico el texto titular. Titular de la actividad. Ya sabéis que en el caso de los datos de la tabla locales, el titular de la actividad no está. Digamos que utilizo la denominación comercial, porque son datos protegidos. Muy bien, pues ya lo tengo aquí como titular, tamaño del texto 16 y negrilla. Vamos a quitarle, a ver, este es el tamaño 14 normal, pues lo mismo, 14 y normal. Voy a llamar al dato que contiene el objeto en la base de datos. Vuelvo a crear otro objeto, otra etiqueta. Vuelvo a entrar a ella. Y llamo al campo donde sé que se encuentra el dato del titular de la actividad. En la tabla, pues titular de la actividad. Aceptar. Y aquí le vamos a poner tamaño de letra, pues 14. La derecha. ¿Qué más cosas puedo ponerle? Pues le voy a poner otra etiqueta. Voy a entrar otra vez. Voy a llamar al campo de la tabla, que es objeto del atlas, que en este caso es la tabla local, locales. Y voy a llamar la denominación comercial. Aceptar. Lo mismo ponemos en la 14, normal y a la derecha. Bueno, en este caso tenía que haber puesto aquí la etiqueta. Voy a copiar esta y la pego y la utilizo
y le pongo denominación. Podemos establecer su posición y su tamaño de todas las etiquetas, la que nos interese. Pues, por ejemplo, pues el dato de la altura respecto al margen superior, pues lo ponemos en 219. Y esta pues exactamente igual, 219. Queremos bajarla, pues en este caso, posición, tamaño, y vamos a ponerle 221. Y este exactamente igual. ¿Qué más datos? Pues vamos a incorporarle el NIF, otra etiqueta, etiqueta de texto, comilla, NIF, espacio y comilla. Borramos esto y aceptar. Tamaño 14, normal y a la izquierda. Y aquí vuelvo a ponerle otra etiqueta, pero la etiqueta en este caso, como en estos mismos casos, no voy a reflejar un texto, sino que voy a reflejar un campo, un dato de un campo, en este caso NIF titular. Pues lo mismo, letra, tamaño 14, normal, aceptar y derecha. Como ocurre cuando trabajamos con el proyecto, acordaros de guardar. Ya está guardado porque no aparece el asterisco. Muy bien, pues esto sería un atlas. Conforme yo vaya eligiendo pues el número de local que a mí me interese, me irá posicionando en el local y me dirá los datos que contienen ese registro. En este caso veo que aquí le hace falta más espacio. Ah, no. Aquí lo abrimos un poco más y aquí le abrimos un poco más. Y este pues lo posicionamos aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo al 65%, que se ve más o menos la totalidad del documento. Y vemos cómo conforme va pasando el objeto que nos interese, pues nos va enseñando su posición. ¿De acuerdo? Evidentemente, si quiero ponerlo, digamos, retirar más la posición del local, pues me iré a la opción de propiedades del elemento y le diré que ocupe el local, pues el 100%. Si le dejan más margen, pues se retirará. Y conforme vayamos buscando el local, siempre lo posicionará en el centro y guardar. Bueno, para que veáis un poco a modo de ejemplo las posibilidades que tienen estos sistemas de Atlas, vamos a comprobar un Atlas que elaboré para los locales de actividad, en especial de restauración y las mesas y sillas, ¿vale? Bueno, pues esto es un Atlas que está vinculado al elemento principal, el mapa, está vinculado al Atlas de locales. Cada elemento esto es una etiqueta. Esto es una etiqueta llamando al dato del campo número de local.
otra etiqueta llamando al campo de la denominación de comercial, una etiqueta con un texto y otra etiqueta con el titular de la actividad. En esta parte, digamos que aquí se complica más el asunto, en el que lo que hemos hecho es cada local puede tener una o varias mesas o puede tener variaciones en cuanto a su evolución del pasado, ¿vale? Es decir, puede tener una baja, una alta, una variación. Todo eso se refleja en otra tabla distinta a la de locales, pero que unimos, llamamos a esta tabla, llamamos y la vinculamos con la capa de locales a través del número de local. Imaginemos una persona que tiene 5 motos, pues saldría el dato de la persona y 5 líneas con los datos de los vehículos. Veamos la composición. En el local 25 vemos que nos señala este local en el que nos dice cuál es la posición y nos dice que figura con unas mesas con un total de 6 unidades. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, cuando existen en la misma posición varios locales, vemos que solamente me señala los locales, el local que a mí me interesa, es decir, el número 25. Los otros quedan en blanco. En definitiva, le estoy diciendo en la configuración de visualización de la capa que aquellos locales cuyo número de local no sea el de la composición del atlas, no me lo enseñe o me lo enseñe de esta manera. También aquí tenemos adjuntada a los datos vinculados al local una fotografía del local. Por ejemplo, el siguiente, en este caso el local 26, aparece con 2 movimientos, una baja en julio del 2022, con 10 unidades y una alta nueva al nuevo local, perdón, al nuevo titular con 19 unidades. Vemos aquí la fotografía. En este caso, pues tenemos lo mismo, el local y una fotografía del local. Bueno, pues esto es un poco un atlas algo más complejo que lo que vamos a proponer en la tarea. Vamos a hacer una cosa muy sencillita porque en definitiva de lo que se trata es de que conozcáis un poco el sentido de lo que es un atlas. Bueno, pues la tarea a realizar en este módulo es la elaboración de un atlas. En mi caso yo ya tengo creada la composición, con lo cual puedo ir a este icono para llamarlo. En vuestro caso sería crear con este icono. Yo voy a llamar a la composición que tengo elaborada, que es alum00, y vosotros lo que debéis de hacer es crear este objeto en el que será una página vertical, tamaño A4, en el que debemos incorporar una imagen de un logo que tenemos en nuestro PC, en la carpeta de estilos. Debemos crear con este icono una imagen de lo que sería el escritorio de QGIS y realizar o incorporar una serie de etiquetas y de campos a esta página. Una etiqueta con un texto y otras etiquetas que no serán un texto, sino que será un campo, que se llamará a la tabla que está vinculada con el atlas. Si ya tenéis activado el atlas, o bien si no lo está, activarlo con este icono. Veréis cómo aparece esto como activado. Y debéis de elegir los 3 primeros números de vuestro DNI y considerarlos como el local que tenéis que buscar y imprimirlo. Por ejemplo, yo tengo el 274, pues voy al 274. Si no lo tenéis, pues el que esté por encima o antes de vuestro número, 274.
Y una vez que se haya posicionado, lo que voy a hacer es generar un PDF. Hemos de elegir una impresora que tenemos en la barra de herramientas y que es la impresora de impresión de composición, ¿de acuerdo? No elegir imprimir Atlas porque os imprimiría todos los locales en un PDF. Tenéis que elegir composición de impresión, ¿de acuerdo? Este es mi local. Voy a darle composición de impresión. La impresora, pues en este caso PDF, y le decimos imprimir. Yo habré de guardar el archivo de PDF en el directorio pues, que considere oportuno. Como es natural, pues lo normal es que sea en vuestro directorio curso QGIS. ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, pues como hemos seguido hasta ahora, yo soy el alumno 00, la tarea es la 11 y imagen 2 o archivo 2, lo que queráis, y guardar. Si comprobamos, tendremos el documento aquí. Bien, pues este es el documento que debéis subir a la tarea. Venga, un saludo.